Mientras nosotros sigamos asociando metafóricamente la felicidad o la infelicidad, perdón, con la enfermedad, vamos a estar presos de una creencia, porque en realidad de lo que sí hay que ser consciente es de la insatisfacción que tenemos con lo que no tenemos satisfecho. En eso está basado la respuesta biológica de supervivencia. Cuando hay una demanda insatisfecha, aparece la enfermedad, y la enfermedad es una demanda insatisfecha, y lo que hacen nuestros órganos, o la enfermedad en sí misma, es satisfacer lo que nosotros no podemos satisfacer. Entonces, más que felicidad para nuestro inconsciente, que es el que responde en forma concreta, la palabra felicidad o infelicidad no la tiene en cuenta como algo concreto. Sí. Mientras el ser humano siga pensando que es un ser infeliz y que se enferma porque es un ser infeliz, nunca va a poder hacer la relación de por qué, para qué se enferma, porque la metáfora de la felicidad para nuestro inconsciente es algo abstracto. Claro. Por eso decimos que todo tiene que ver con el lenguaje. Ahora, si ese individuo toma conciencia de cuál es la insatisfacción que hay en su vida, y que tiene que ver con las 7 necesidades básicas que ya conocemos: necesidad de alimentarse y no poder, necesidad de reproducirse y no poder, necesidad de defender el territorio y no poder, necesidad de valorizarse y no poder, necesidad de identificarse y no poder, necesidad de comunicarse y no poder, necesidad de pertenecer y no poder. Es decir, ahí es cuando aparece nuestro cerebro para cubrir esas necesidades. Y dicho que fue nuestro cerebro, o los distintos cerebros que fueron apareciendo durante diferentes etapas evolutivas de la historia humana, para cubrir esas necesidades que fueron surgiendo en el planeta. Fíjate que por eso fueron surgiendo distintos cerebros: el endodermo, que es el primer cerebro; el mesodermo antiguo, que es el segundo cerebro; el mesodermo nuevo, que es el tercer cerebro; y el cuarto cerebro, que es el ectodermo. Entonces, esas son necesidades puntuales, concretas, que si no las cubrimos nos enfermamos. Sobrevivir, protegerse, desplazarse y comunicarse. Y después están las subtonalidades que mencionamos recién, que son 7. Entonces, si el ser humano toma conciencia real de cuál es su necesidad insatisfecha, no la deja de enmascarar, dice, habla y expresa, y es coherente con esas necesidades a cubrir: pienso, siento y hago en base a esas necesidades o deseos. Pienso, siento y hago en base a esas necesidades y o deseos que hay que cubrir, porque en eso está basada la evolución o el mecanismo emocional evolutivo de cada quien. Esos mecanismos funcionan siempre, independientemente de la religión, del lugar. Sí. Digo, estos mecanismos de insatisfacción funcionan para cualquiera, esté donde esté. Exactamente. Son mecanismos que son independientes de la conciencia, inclusive. Y son independientes de todo eso que acabas de decir. Sí, es totalmente independiente. O sea, que alguien en China tiene las mismas necesidades básicas que alguien en la India, que alguien en Francia, que alguien en Argentina, que alguien en Estados Unidos. Claro, exactamente. Exacto. Tenemos las mismas necesidades. Todos. Nos enfermamos porque tenemos las mismas necesidades. La diferencia en que en algunos países hayan ciertas enfermedades y acá no, y en otro país sea muy frecuente una determinada enfermedad y, por ejemplo, acá no, o en Chile no, o en Colombia no, subyace fundamentalmente en la idiosincrasia, por supuesto, en las creencias y en el estilo de vida también. Por ejemplo, en Italia hay muchos problemas de aparato locomotor: huesos, artrosis, artritis, fibromialgia. ¿Y eso por qué? Bueno, porque nosotros compartimos con los italianos genéticamente la información, porque aquí en este país hemos tenido inmigrantes italianos, y nosotros tenemos esa descendencia y respondemos también genéticamente a información que viaja a nivel de nuestro inconsciente familiar. Entonces estamos emparentados con los italianos. No, fíjate, en Italia hay más patologías de enfermedades en relación con los huesos.
En Francia hay más patologías en relación con la cabeza, los tumores cerebrales. O sea, el francés es muy intelectual. La necesidad de cubrir fundamental del francés Es el intelecto. es el intelecto. Entonces, el francés es muy intelectual. Después tenemos otros países, Japón, por ejemplo. Bueno, en Japón hay todo muy automatizado. Por ahí hasta puede sonar un poco lógico, esta es mi opinión y mi percepción. Yo digo que las catástrofes son un alto contenido de conciencia. Y a veces ciertos países, cuando hace mucho tiempo, como Japón, no han experimentado emociones y es todo tan robotizado que llega un momento. No es tan fácil como yo lo digo, es toda una exploración sobre este tema, ¿no? Sí. A veces tienen que aparecer ciertas catástrofes para que vuelvan las emociones. Sí, o sea que hay una especie se podría avanzar hacia una decodificación social, digo. La Argentina no es igual que otro país, ¿no? Y es muy problemático, digo, es una cuestión vinculada también a cómo vivimos. Claro, emocionalmente, Sí, claro. porque fíjate que nuestro inconsciente colectivo, podríamos decir así, que es quien nos tiene preparado muchas veces este tipo de movimientos cíclicos, como por ejemplo puede ser un terremoto o un temblor, o como lo que pasó en Japón, que muchos no comprendemos para qué vienen estas catástrofes. Un tsunami, por ejemplo, ¿no? Un tsunami, por ejemplo.